¿Cómo está aquí? Estamos bien aquí. Sí. Comandante, yo quiero hacerle una pregunta. Usted habló de la lucha de la independencia que se celebra el día primero en Haití. Y Sí. Ariel Henry sigue en el poder. ¿Esto sería el inicio del derrocamiento de Ariel Henry? No, 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 no. Nuestra lucha es contra la inseguridad, contra el hambre, contra la humillación de mi pueblo por todo lado. Sí, Estamos tratando de cambiar la historia de este país. sí, Queremos que 24 sea un nuevo empiezo por la República de Haití. sí. Se piensa en un gobierno cívico-militar. Pensamos a un gobierno por el pueblo, un gobierno que va a trabajar en realidad por el pueblo haitiano. Hay que recordar que por más de 100 años, todos los gobernantes de Haití han sido impuestos por los Estados Unidos y sus aliados. Y Sí, nuestros gobernantes, en vez de hacer el trabajo del pueblo, tratan de hacer el de los Estados Unidos y de los grandes poderes. Mientras que nuestros niños mueren de hambre, mientras que nuestros policías mueren cada día en las calles. Ahora quieren entrar aquí con 300 soldados de Kenia, mientras que tenemos 1.500 soldados haitianos aquí, pagados por el Estado, que comen, que cobran, pero la embajada americana no quiere que esos soldados trabajen para ayudar a la policía para que tengamos paz en el país. Hablamos de una nueva revolución, no una revolución con sangre. Va a ser una revolución cuando los niños pueden ir a la escuela, cuando los niños pueden comer, por lo menos 2 veces al día. No estamos pidiendo más, 2 veces al día. Queremos un Haití donde las mujeres van a encontrar el centro de salud. Queremos que los haitianos vivimos con dignidad en nuestro país. sí. De eso hablamos. Le pregunto ahora, comandante, esta pregunta muy importante. Las relaciones con República Dominicana, las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones con Francia y con Canadá, ¿cómo la va a sostener? República Dominicana y Haití van a tener, que lo quieren o no, que los políticos haitianos y los dominicanos no lo quieren, tenemos que vivir en paz. Tenemos que entendernos. Podemos ser una potencia en el Caribe. Somos más de 24 millones de personas. Somos un mercado grande. Es verdad que mi país es un poco atrasado en comparación con República Dominicana, pero con voluntad política vamos a cambiar eso. Y créeme, señor, los dos países tienen que ganar en eso. Va a ser mejor por los dos. Que lo queremos o no, los haitianos van a seguir cruzando la frontera. Que lo quieren o no. La mejor manera es que nos entendemos. Ponemos un plan juntos y vemos cómo podemos cambiar las condiciones de vida de los dos pueblos. Sí. Comandante, se ha hablado de que en Haití existen minas y esas minas siempre han estado en la mira de organismos internacionales de potencia. ¿Qué usted opina de esas minas? Yo le voy a decir algo muy sencillo. ¿Por qué piensas que tenemos esa inseguridad en Haití? La policía puede parar a los bandidos. El ejército haitiano puede ayudar a la policía, pero no hay voluntad política. El gobierno haitiano no quiere. Pero ¿de dónde viene ese gobierno? El PRI fue electo. Nadie lo escogió para ser primer ministro, sino nombrado por los Estados Unidos. El jefe de Wow. la policía de Haití es nombrado por los Estados Unidos. El ministro de Justicia trabaja por los Estados Unidos. Pero si querían ayudar al pueblo, si querían parar a este fenómeno de inseguridad, lo podrían hacer en menos de 2 semanas. Pero no hay esa voluntad política. Tenemos que pedirnos por qué. Sí, Entonces ya todo el mundo puede deducir por qué no quieren. Es porque hay intereses grandes, hay gente que no quiere que vivimos en paz en Haití.
Sí. Pero eso va a cambiar. Le pregunto ahora algo importante. Hemos visto gobiernos fallidos como el de Jean Beltrán Aristí, hemos visto gobiernos fallidos como el de Martelly, como el de Jovenel Moïse y en la actualidad como el de Ariel Henry. Pregunto, ¿se van a enfocar en el cambio radical de Haití? Porque estos gobernantes no han hecho nada por Haití. Aunque esos gobiernos son fallidos, como usted lo dice, nosotros haitianos estamos aprendiendo. Históricamente, Haití es un país relativamente joven. Solo tenemos 200 años, más o menos. Y no quiero que la gente compare Haití con República Dominicana, con Venezuela, con esos países. Ustedes que gobiernan en América Latina, la mayoría de ustedes fueron los hijos de los colonos, de los franceses, de los españoles que tomaron el mando. Y ustedes estaban más preparados por eso. Nosotros fuimos esclavos, esclavos de campo. Los franceses no nos dejaron nada, quemaron todo, robaron hasta nuestra humanidad. Estamos aprendiendo. Y vas a ver, con 2024, esas cosas van a cambiar. Porque ya somos mejor formados, somos muy preparados y queremos un nuevo Haití. Y vamos a tener un nuevo Haití. Sí, comandante, hay un fenómeno que en su ausencia se incrementó en Haití. Mientras usted no estuvo en Haití, se incrementó, que es el fenómeno de las bandas criminales. Según datos, más del 80% de estas bandas controla Puerto Príncipe y grandes ciudades. ¿Cómo se va a enfrentar ese fenómeno que también tiene golpeado al pueblo haitiano? Es un problema grave, pero se puede, podemos neutralizar esos